todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, mientras el imperio ocurre. Podéis, pues, sentenciarme, honorable juez, disponer mi muerte, pero no impediréis que el mundo sepa que en el estado de Illinois, en este año del Señor de 1886, 8 hombres fueron condenados a muerte solo porque no han perdido la fe en un futuro mejor. De la televisión colombiana, agrupados en ACOTV, con el apoyo de otras organizaciones y compañeros, presentamos este trabajo como un nuevo esfuerzo que, dentro de una posición independiente y crítica, pretende aportar elementos de discusión y análisis sobre la vida y lucha de los trabajadores colombianos. Buscamos contribuir al esclarecimiento de nuestros problemas actuales y, asimismo, plantearnos una y otra vez el propósito de alcanzar los altos ideales de transformación social que la humanidad desposeída ha colocado en nuestras manos. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarle de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Vamos a contar la historia de un hombre, o mejor, de una leyenda. Un hombre que fue el más fiel retrato de su época, en aquel periodo fecundo en el cual el movimiento obrero colombiano tuvo la osadía de pretender conducir la historia. Los años 20, tan contados por tantos, pero solo para referirse a la otra cara de la moneda, el nacimiento a la vida capitalista de hoy. Vamos a contar la leyenda de un hombre. No tenemos ni el tiempo ni la voluntad de reconstruir su biografía precisa. Bien sabemos que era un ser de carne y hueso, como todos nosotros. Pero nadie es solo carne y hueso. Más bien reivindicamos el derecho a la leyenda, porque ella puede ser la historia o la memoria de los pueblos cuando se refiere a sus más profundos intereses, a sus luchas y a sus metas. No vamos a oficiar de expurgadores de datos para restituir la verdad. Nos preocupa más el actual olvido sobre la vida y lucha de los trabajadores en una época crucial, aparentemente lejana, porque, en fin, cuando contamos esta vida nos estamos refiriendo en realidad a un pedazo de nuestra historia, a una experiencia obrera que sorprendentemente nos enseña mucho más de lo que parece sobre la situación actual, sobre nuestros anhelos, sobre nuestras incertidumbres. Si algo necesitamos hoy los trabajadores, es volver a pensar sobre el sentido profundo de una transformación social más allá de las legítimas reivindicaciones inmediatas, porque ese sentido nos iluminará sobre los medios para conseguirla. Sin una clase obrera consciente, a la cabeza de un pueblo, todo esfuerzo, por grande que sea, se resuelve en una caricatura o en la confusión. Vano es el rugido de la montaña si solo ha de parir un ratón. Recordemos, pues, nuestro oficio de reconstructores del mundo.
Vino por aquí la compañera María Cano con el señor Torres Giraldo, dictaron algunas conferencias sobre los derechos obreros. Al despedirse eso fue por allá en el año 27. Entonces, ya al final del año 28, por allá en el mes de, los meses de septiembre, por allá comenzó a organizarse seriamente los trabajadores de la zona con una orientación de Raúl Eduardo Maecha, con otro amigo que llamaban Bernardino Guerrero. Fundaron un periódico que lo llamaron Vanguardia. Vanguardia sirvió no solo de orientación, sino de conductor y organizador de los trabajadores. Conocí como al mes del llegado de Europa y llegó a mi casa, se puso a charlar en el patio, a arengar a los que estaban ahí. De pronto mis hermanos lo invitaron, entró al locutorio y yo estaba tejiendo, haciendo una labor, ¿no? Y le causó curiosidad, me preguntó, ¿eso qué es? Eso tan bonito. Le dije yo, no, pues es una labor, un cubrelecho, para cuando nos casemos los dos. Entonces dijo, ah, qué maravilla, pues yo sí quisiera formar un hogar, ¿no? Entonces dijo, lo estudiamos. Dije, sí, pero dentro de 8 días le doy la contestación. Y volvió a los 8 días, ¿qué hago de lo que te dije? Dije, no, pues sí. Entonces dijo, bueno, me caso por lo civil, por la iglesia no me caso. Te voy a hacer un escándalo tremendo con ese matrimonio. Seguimos por acá, de este lado de la finca La Tal. Ahí encontré otro grupo de huelguitas que iba con el señor Raúl Eduardo Maecha, que ahí fue donde pude venirlo a conocer. Yo tuve ocasión de conocer gran parte de su obra a través de uno de sus mejores discípulos, Rafael Godoy. Rafael Godoy fue uno de los fundadores de la Federación de Trabajadores Petroleros de Colombia, y cuando yo me ligué a ese movimiento como asesor jurídico, Rafael Godoy fue quien me enseñó todos los antecedentes de la lucha de Maecha. Maecha fue el fundador del periódico Vanguardia Obrera en Barranca, el que dirigió las 3 grandes y primeras huelgas petroleras, y que después participó en la lucha de las bananeras, de donde fue extraído prisionero y perseguido como director de cuadrilla de malhechores. Maecha representa además el esfuerzo de los obreros por hacerse intelectuales. Fue un intelectual autodidacta, era un periodista, escritor de estilo suelto, y era un grande agitador y orador que manejaba la anécdota, manejaba los episodios nacionales de las luchas populares, y sobre todo influía grandemente sobre el sentimiento nacional de los trabajadores. Yo creo que a Maecha se le puede considerar como uno de los grandes precursores de la lucha social en Colombia, y se le deben rendir todos los homenajes en una época en que la clase obrera necesita recuperar su sentido de su lucha política de clase, de su lucha política liberadora. En 1910, año de celebración del centenario de la independencia, ya habían pasado 7 años desde la finalización de la Guerra de los 1000 días y la entrega de Panamá. No era mucho tiempo y las heridas estaban frescas. Un rencor en el espíritu liberal vencido, cuya mayor expresión era el incendiario Vargas Vila, y un sentimiento antiimperialista, o mejor anti-yanqui. Tal es el comienzo de nuestra historia. El general Reyes había gobernado hasta entonces con mano dura,
pero siguiendo el marco ya previsto por la Constitución de 1886, establecida por Núñez y Caro. Un rasgo importante de este gobierno, el cual se presentó, como tantas veces ha ocurrido después, como nacional, fue la participación de un buen sector de liberales, incluyendo caudillos de guerra como Rafael Uribe Uribe, precisamente en la medida en que se pretendía impulsar desde el Estado el desarrollo económico. Es esta característica de intervencionismo estatal, que desde entonces empezará a identificarse con socialismo, dejando a un lado el anterior liberalismo individualista. Al mismo tiempo, los perfiles de los partidos seguían desdibujándose, dando lugar al republicanismo, que tuvo su más nítida concreción en el gobierno que siguió, el de Carlos R. Restrepo. Cuando se dice Partido Liberal y Conservador, debe quedar claro que en ese entonces no se trataba propiamente de partidos de masas en el sentido que hoy conocemos. El derecho de voto estaba restringido a una ínfima minoría. Aún así sabemos que la frase "el que escruta elige" fue acuñada desde el siglo XIX. La participación popular se reducía, pues, a poner fuerzas en las guerras civiles en uno u otro bando. Tampoco estaba extendida la educación, ni existían medios masivos de comunicación. El único medio de reclutamiento e ideología de gran cubrimiento era la Iglesia. Pero lo más importante era el desarrollo económico que estaba incubando. Por fin, se había encontrado un producto de exportación de ventajas en el país y con buen mercado externo. El café que se venía exportando desde finales del siglo anterior. Bajo su impulso empezaba a cambiar la imagen de atraso que tenía el país, incluso en comparación con otros de Latinoamérica. Colombia no había tenido hasta entonces una verdadera bonanza exportadora con las implicaciones que se conocen en el cono sur de América. Esto es, extensión de vías de comunicación y puertos, primera urbanización, inmigración de trabajadores europeos, ampliación de un mercado para manufacturas importadas y la presencia clara de la gran potencia imperialista de entonces, la Gran Bretaña. Nuestra situación, en cambio, era la de un país aislado. La relación con el mundo estaba circunscrita a grandes comerciantes e intelectuales. Para nosotros, fue mayor desde el principio la presencia de la recién nacida potencia, los Estados Unidos, caracterizándonos más bien como un país centroamericano. La relación de los intelectuales radicales de la época con los vecinos de esta región era entonces muy estrecha y bástenos recordar a Vargas Vila y Barba Jacob. El cultivo del café produjo el cambio social de mayor importancia de nuestra historia. Lo que no se había hecho antes se viene entonces de golpe en las primeras épocas del siglo. Ahora, en nuevas condiciones, pues no se trata ya solamente de importar manufacturas, sino también de desarrollar internamente una industria ligera de alimentos, de bebidas, de textiles y confecciones y otras más. Pero también los enclaves extranjeros ya de capital norteamericano como las bananeras y el petróleo. Los servicios públicos como agua, luz y telégrafo, además del transporte, ya fuese el tranvía, el ferrocarril o la temprana aviación, todos en manos inicialmente de capital extranjero, adquieren un considerable desarrollo. El eje económico era, sin embargo, las vías de comunicación. Desde el siglo anterior, el río Magdalena. Luego las vías férreas orientadas hacia el mismo río. Algunas carreteras de apoyo y, claro está, los puertos sobre los ríos y el mar. Precisamente las dificultades de comunicación en este país de maravillosa orografía hacían vital este sistema. Todo ello edificado sobre el café y para importar los bienes indispensables y los que no lo son. Raúl Eduardo Maecha nació en el Guamo en el año de 1883, el mismo año en que murió Carlos Marx. Su infancia, su adolescencia transcurrieron durante ese cambio de siglo que significó para Colombia transformaciones institucionales y guerras. Fue ante todo un hijo de estas últimas, como nuestro pueblo.
Se sabe que participó en la Guerra de los 1000 días. En ella seguramente aprendió el arte del combate, pero también la necesidad de metas claras y contenidos sociales. Sin importar su origen, ese bautizo de fuego lo hizo indisoluble con la miseria, las limitaciones y las aspiraciones de su pueblo. Salió de su tierra y empezó a viajar. Desde entonces no hubo para él acentos regionales y ni siquiera diferencias nacionales. Amar a la humanidad empobrecida fue su signo. Pero no a la manera del intelectual distante, sino en forma concreta, amando también a su vecino, a su compañero, y más tarde a su esposa y a sus hijos. El ambiente de aquellos años era radicalmente diferente al de hoy. De él sabemos por los relatos acerca de la vida de los pequeños grupos ricos o acomodados, de sus quehaceres en el comercio, del parlamento, de las actividades intelectuales, pero muy poco sabemos de la vida del pueblo, en su mayoría campesinos, como no sea por las referencias de nuestros propios parientes. Bogotá, en 1912, apenas pasaba de 120.000 habitantes. Medellín tenía 70.000, Barranquilla y Cali, si acaso, 50.000 cada uno. Todavía en el 20 aparecen avisos en la prensa bogotana llamando a las personas a reclamar sus cartas en la sastrería de don fulano de tal. Periódicos que, como se comprenderá, tenían poca circulación aunque los había en cada localidad. Las relaciones eran principalmente personales y familiares. Esta situación cambió aceleradamente en solo 15 años. Como se suele decir con gracia, un poco trasnochada se pasó de la mula al avión. Hubo pues cambio, pero la inmensa mayoría siguió viviendo la difícil vida del trabajo explotado, más descarnada desde entonces por la presencia del llamado progreso. Por estos años, se cuenta que Maecha aprendió la tipografía, un oficio que lo acompañó durante todas sus luchas. Porque para él escribir nunca fue una tarea solitaria, sino una forma de encender, así como lo hizo con su verbo colosal. Fiel heredero de la oratoria del siglo XIX, aplicó esta virtud a la exigencia de un nuevo tiempo, pues, lejos de la retórica parlamentaria, también supo conversar y convencer en su incansable tarea de organizador. Desde 1911 lo encontramos en las organizaciones obreras, en ese entonces católicas, y siempre lo encontramos comprometido en la lucha. Según cuenta ese otro gran dirigente, Ignacio Torres Giraldo, en 1914, después de esta experiencia, decidió convertirse en socialista a secas. La lucha de los trabajadores en aquellos años no ha quedado registrada y solo se las puede mencionar desde el ascenso huelguístico de 1918. Más enigmático es aún para nosotros el ambiente espiritual y organizativo que se agitaba entre los trabajadores. Visto desde hoy, a muchos les parecerá confuso, pero debe decirse que se trataba legítimamente de una mezcla orientada, eso sí, por el instinto y la vocación de lucha. El papel protagónico correspondió a los gremios de artesanos, tanto por su vida urbana como por su mayor formación intelectual. Una vertiente en esta mezcla era desde luego el liberalismo radical, teñido de un cierto socialismo, pero también la religión católica. Al respecto, muchos piensan que siendo esta institucionalmente defensora de los privilegios y del orden señorial, cualquier oposición tenía que ser anticlerical. No obstante, en el nuevo orden social, aquellas ideas del llamado socialismo encontraron expresión en el discurso religioso por el lado paternalista y de preocupación por los pobres. Al fin y al cabo, era con estos con quienes convivían los sacerdotes de tropa en aquellos pueblos, campos y ciudades. El propio liberalismo bebió no pocas veces en estas fuentes, las cuales proyectó junto con los socialistas en su nueva vocación hacia un capitalismo moderno.
Esa ideología mezclada fue el alimento espiritual de nuestros trabajadores, de aquella confluencia de organizaciones que dio en llamarse Partido Socialista, verdadero movimiento de opinión fuertemente afincado en gremios u otras organizaciones sociales, que siempre osciló entre el abstencionismo electoral y político y el apoyo a la nueva capa de políticos que luego serían la cúspide de los partidos tradicionales. También hubo de contar con otras ideas. Es cierto que el contacto con el extranjero y la presencia de inmigrantes fueron escasos, pero lo poco que se registra tuvo una gran importancia para un pueblo ávido de cultura revolucionaria. Se sabe, por ejemplo, de grupos de ideologías anarquistas, especialmente desde 1916 en Barranquilla y Santa Marta, también en Bogotá. Ellos andaban en la tradición de rechazo a los políticos y a las mecánicas de partidos y de elecciones, a la tradición de la lucha directa y de confiar solo en la propia fuerza de los trabajadores. Vicente Adamo, un inmigrante italiano, impulsó una comuna campesina en las proximidades de Montería. Finalmente, estuvo el eco grandioso de la Revolución de Octubre, que llegó a permeabilizar incluso los sectores más esclarecidos de la intelectualidad. En los trabajadores, más que una doctrina o un nexo organizativo comunista, fue primordialmente una ilusión movilizadora, la confianza en un porvenir revolucionario, hecho que quebró seriamente las veleidades electorales y delimitó campos en el renovado liberalismo. Lo más destacado de este proceso fue el tipo de organizaciones que tenían los trabajadores, que no eran sindicales ni de partido como hoy lo entendemos. Fueron alimentadas por gremios, pero llegaron a ser más que eso. Uniones obreras era el nombre más común. Concurrían las familias y no solo los obreros. Había allí solidaridad económica y fondos de ahorro, es cierto, pero también mutuo apoyo moral y una vida colectiva. Había educación en el alfabeto, la aritmética y los oficios. Había cultura, arte y diversión. Discusión sobre la situación del país y sobre el porvenir. Había, en fin, propuestas de lucha contra los patronos y el gobierno, y no eran extrañas las huelgas de solidaridad y generales. Cuando se desencadenó el ascenso huelguístico y se hizo el primer Congreso Obrero en Bogotá, ya este proceso estaba avanzado. Era simplemente una confluencia de organizaciones ya existentes. De ello es prueba la existencia en un momento de más de 50 periódicos obreros en el país. Desde 1910, en los puertos del Atlántico y en las uniones obreras en las principales ciudades del país y en los puertos sobre el río Magdalena. A principios de 1919 fue cuando se reunió la Asamblea General Obrera en Bogotá, con delegados de más de 20 organizaciones, la cual decidió fundar un partido socialista que se consolidó luego en un gran Congreso Nacional. Ya aparecen aquí dirigentes como Juan de Dios Romero y J.C. Dávila. Pese a impulsar la formación de directorios políticos, la base de este original partido fueron las organizaciones obreras y lo principal del periodo fueron las luchas. En 1922, el partido como tal firma su acta de defunción con el lanzamiento del candidato presidencial liberal Benjamín Herrera. No morían, sin embargo, las organizaciones obreras. Sin lugar a dudas, Maecha participó y aprendió de aquellas luchas anteriores al año 20. No se le encuentra, sin embargo, como partícipe del Partido Socialista. Poco se sabe de su ideología, pero seguramente a este socialista a secas más le interesaba la organización y la directa lucha de sus compañeros trabajadores que la publicación de listas y las campañas electorales. En ese sentido que resultaba gemelo de las organizaciones de entonces. El río Magdalena, los tripulantes, los braceros, los ferrocarrileros eran su escenario natural. Y en los extremos, los trabajadores de las bananeras y los petroleros. Ya en 1922 lo encontramos radicado en Barranca Bermeja. Parte de su vida allí fue el periódico Vanguardia Obrera,
y su contribución decisiva a la formación de la Unión Obrera, posteriormente la USO. La década de los años 20 es sin lugar a dudas el despegue del capitalismo, con sus potencialidades y sus contradicciones. La Primera Guerra Mundial, que representó, entre otras consecuencias, el cambio en la correlación de fuerzas económicas en el mundo, abrió un camino en ese despegue. Un cambio donde, como había dicho Marco Fidel Suárez, los Estados Unidos eran la estrella polar. Se abrió así un ritmo febril de actividad económica, estimulado además por el ingreso de capitales extranjeros, ya fuese por la famosa indemnización de Panamá, por el endeudamiento externo o por la inversión extranjera directa, en lo que se llamó la primera danza de los millones o la prosperidad a debe. El gobierno de Pedronel Ospina, entre 1922 y 1926, fue reformador en ese sentido. Él puso las bases, no sin ayuda de emisión extranjera, del sistema monetario y financiero. El Estado y el régimen político no marchaban acordes con los nuevos tiempos. No se trataba, sin embargo, de que las nuevas clases dominantes no tuvieran acceso a ese régimen, sino a la caducidad de la estructura política que poco a poco fue sumiéndose en una mayor corrupción. Al mismo tiempo, era necesario un nuevo arbitraje de las contradicciones entre las fracciones dominantes y era indispensable, ante todo, una nueva relación con las clases explotadas que habían despertado a la vida social y política. Los viejos partidos habían muerto y había que reinventarlos. Incluso intelectual y culturalmente, ni los poderosos ni la intelectualidad pequeño burguesa podía seguir viviendo de la cantinela de los gramáticos y clericales de antaño. Mucho menos si se tiene en cuenta el florecimiento en el mundo, no solo de nuevas teorías económicas, sociológicas, sino después de la Revolución de Octubre en Rusia, del comunismo como ilusión e ideología renovadas. La población trabajadora se repartía según la estructura social y económica, y de allí derivaba su importancia y su poder. De una parte, el campesinado cafetero; de otra, los obreros de los puertos, del ferrocarril, de la navegación, de la construcción de obras públicas como destacamento principal, junto con los de los enclaves bananero y petrolero. A su lado, los obreros fabriles, todavía minoritarios, y los artesanos y gremios tradicionales. Entre ellos, el gran sector de campesinos dedicados a otro cultivo y a la ganadería, en una gradación que va desde jornaleros y aparceros, además de los indígenas hasta los propietarios relativamente acomodados. En fin de cuentas, lo que se estaba decidiendo en este despegue del capitalismo colombiano, sobre todo desde la segunda mitad de los 20, cuando se generó un proceso inflacionario y manifestaciones de desempleo, todo ello agudizado con la gran crisis mundial del 29, fue un desafío social y político, en el cual las dos fuerzas que nacen del capitalismo, el capital y el trabajo, llegaron a pugnar por la dirección de la sociedad. El desenlace de este conflicto histórico marcó definitivamente la historia que viene hasta nuestros días. Bueno, el movimiento contra la compañía no comenzó en el año 28, comenzó por allá en 1918, 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones, pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores, ¿sí? Y no como ella venía
venía tratando a los trabajadores. La huelga, el paro duró por ahí unos 20 y pico de días. Desapareció el paro. Más tarde, una organización de los trabajadores del ferrocarril, los trabajadores de aquí del puerto y otros trabajadores de la zona bananera organizaron una sociedad que llamó Sociedad Unión. Esa sociedad no tuvo el carácter de buscar mejores condiciones para los trabajadores, mejores salarios ni mejores nada. Solo conseguir plata y hacer unos locales y celebrar el 1 de mayo recordando los primeros muertos que hubieron en Chicago por allá en 1885-86. Desde 1920 el movimiento obrero colombiano venía librando luchas importantes, luchas primordialmente reivindicativas, pero que ya abordaban toda la base orgánica que tenían la necesidad de un propósito nacional profundo. El movimiento socialista languideció y las nuevas ideas revolucionarias ya permitían pensar en otras cosas. El receso del 22 y 23 fue casi un momento de reflexión. Las luchas obreras del 20 al 30 representan la irrupción del capitalismo en el marco del imperialismo. Y los trabajadores comprendieron la unidad entre la lucha de su liberación con la lucha por la independencia nacional. Fue cuando aparecieron los 25 millones de indemnización por el despojo de Panamá, cuando se gastaron en carreteras, en ferrocarriles, cuando el río Magdalena adquirió una grande importancia y el movimiento obrero del río Magdalena fue el fundador de todos los movimientos obreros. Según tengo entendido, la Unión Sindical Obrera fue fundada por los obreros de la Fedenal. Esa época es la época más importante a mi juicio, porque la clase obrera tuvo que afrontar una verdadera lucha revolucionaria en que los patronos usaban de las armas de la República a su servicio. La Tropical Oil Company se defendió de los trabajadores y luchó contra las huelgas utilizando el ejército de la República. En 1924, encontramos a Maecha en el primer Congreso Obrero como delegado de los trabajadores de Barranca. Asistió a él como tantos otros de diversa procedencia e ideología. Qué fecunda y rica conjunción de pareceres y voluntades de lucha. Estaban los socialistas del 19, pero también los nuevos socialistas de dimensión más revolucionaria. Estaban los anarcos sindicalistas que rechazaban la llamada política y veían en las organizaciones obreras la columna de un nuevo poder. Estaba también el grupo comunista que aportaba su ideario, pero ante todo, el ejemplo de la Revolución Rusa como muestra de la posibilidad real de edificar una nueva sociedad sobre las ruinas del capital. Estaban finalmente algunos liberales. Muchas diferencias, se diría hoy. Pero mientras exista organización obrera, mientras no sea al margen de los trabajadores, las diferencias no dividen, sino aportan al caudal común. Ello no subestima, al contrario, destaca el papel de los intelectuales, los nuevos que en su momento, y aunque para algunos fuere fugaz, engrosaron las filas de un proceso que estaba delimitando campos con el liberalismo en modernización y en marcha hacia el gobierno. Paralelamente al Congreso Obrero, se reunió un Congreso propiamente socialista. Para sus deliberantes existía la necesidad de fundar un partido propiamente político y sobre todo de clarificar principios. Pero, desengañados ya de actividades electorales, símbolo del fracaso del reformismo anterior, sus ojos solo podían mirar hacia la fuerza social de los trabajadores organizados. Desde 1924 el movimiento huelguístico adquiere un nuevo auge. La inflación, el desempleo y la miseria
habían adquirido mayores proporciones. Raúl Eduardo Maecha regresa a Barranca y se encuentra con la situación explosiva que había dejado en su viaje a Bogotá. Los salarios eran bajos y no habían aumentado en 3 años. Además, eran escandalosamente inferiores a los que percibían los extranjeros. Sobra decir que se trataba de la Tropical Oil Company, empresa norteamericana que había obtenido el derecho al petróleo desde la primera década del siglo. Pero lo más grave de todo era la alimentación deficiente y las espantosas condiciones de insalubridad. En cada año, en una proporción del 40%, los trabajadores caían enfermos y muchos de ellos morían. Planteado el conflicto, el ministro de Industrias viajó como mediador y obtuvo un pacto que naturalmente fue incumplido por la empresa. En octubre estalló la huelga, pues a las causas anteriores se añadía el despido de 10 trabajadores, la negativa de la empresa y la inutilidad de los viajes ministeriales pusieron de presente la dimensión de una lucha que era contra el capital imperialista, contra la explotación y contra el gobierno. Así, el conflicto se transformó en levantamiento. Barranca estuvo durante días en manos de los trabajadores. Al frente, Maecha agitaba la bandera roja de los 3 ochos, recobrando así un símbolo internacional del proletariado. El desenlace, sin embargo, fue negativo. Ante una nueva intervención ministerial y nuevas vagas promesas, una mayoría de trabajadores se dejó llevar por una ingenua confianza y aceptó el pacto. Maecha discutió vanamente en la Asamblea General, pero sabiendo quizás que la razón no es razón si no se encuentra con la de los trabajadores, terminó su intervención con una sombría pero enérgica advertencia. Pocos días después, Maecha y los demás compañeros del comité de huelga fueron apresados. La ciudad militarizada y despedidos más de 1.500 trabajadores. Una vez los habían detenido en un barco y se puso a contarles anécdotas a los agentes. Y hasta que se quedaron dormidos. Entonces él había visto ya que podía fugarse botándose por una ventana del barco, seguramente la del baño. Entonces les dijo, permiso, voy a entrar al baño. Y ellos, como entre dormidos, no supieron lo que él les decía. Bueno, al rato recapacitaron que ya no estaba, ¿no? Fueron a mirar, no, con facilidad abrieron la puerta y no estaba. Entonces se asomaron a mirar y ya estaba por allá detrás de un piedrón del río y se metió a la montaña. No fue esa la primera ni la última vez que Maecha estuvo preso. Se cuenta que en el año 31, para formalizar su amnistía, hubo de entrevistarse con Olaya Herrera. El presidente le dijo entonces, quizás para romper el hielo, me dicen que usted estuvo preso. Sí, señor, 65 veces, le contestó imperturbable. En 1925 se reunió el segundo Congreso Obrero. Trataba de responder al avance organizativo y de lucha de los trabajadores de todo el país. Se fundó la Confederación Obrera Nacional, CON. En una de las declaraciones aprobadas, se hablaba del rechazo al tutelaje de los partidos políticos y se recomendaba la acción directa. Al parecer se estaba discutiendo ya en busca de un camino de revolución social. Otra de sus preocupaciones más significativas fue la situación del campesino y del movimiento indígena, cuyo líder indiscutible, Quintín Lame, fue nombrado allí vicepresidente. Era lógico pensar en la ampliación de la base organizativa y de lucha de la CON. Fue nominado presidente Ignacio Torres Giraldo. Sin la idea de revolución social presente en el espíritu del momento, sería inexplicable la actividad que a partir de entonces comenzó a desarrollarse. Fueron los luminosos años de las giras por campos y ciudades en que la palabra de María Cano era como una antorcha que,
en medio de luchas inmediatas, no dejaba apagar la esperanza de una transformación social. Y no eran campañas electorales, desde luego. Más tarde vino por aquí la compañera María Cano con el señor Torres Giraldo, dictaron algunas conferencias sobre los derechos obreros. Al mismo tiempo, Raúl Eduardo Maecha proseguía su incansable peregrinar con su imprenta para elaborar comunicados y su voz presta para suceder en la tribuna a sus camaradas. Y también la incansable labor de organización. Maecha era un transmisor de experiencias de lucha, divulgador de una ideología, no en el sentido de doctrina, sino de ideales y de nueva fe. Era organizador de obreros antes que afiliador a grupo o secta. Un revolucionario profesional, no en el sentido policivo de agente extraño, o en el de funcionario de partido, sino de militante de la revolución que había tomado a su cargo ese papel móvil de transmisor. Los petroleros pensaron en tomar revancha en 1927. Y otra vez Maecha se comprometió en un conflicto cuyas reivindicaciones en principio eran las mismas de antes. Ahora la conciencia y la organización eran mejores. La huelga duró 20 días. El apoyo de los campesinos fue tal que 5.000 huelguistas pudieron alimentarse todo el tiempo. La huelga de solidaridad fue impulsada por los trabajadores del río Magdalena, que se negaron a llevar carga del atroco. En esos hermosos días de combate, la flor de una esperanza cercana pareció iluminar los ojos de todos. Y en sus almas se hizo casi obsesión aquel verso programático de la Internacional. Tenemos que ser los obreros, los que tienen el tren. Pero ante un feroz enemigo de clase, nacional y extranjero, la huelga no era suficiente. Pronto recurrieron a su viejo expediente, la razón de las armas. La policía disparó sobre los trabajadores y se contaron por lo menos 15 muertos y 8 heridos. Se declaró el estado de sitio y una vez más, Maecha y sus compañeros fueron apresados y deportados. La huelga se extendió a los trabajadores ferroviarios y a todos los marinos y braceros. Aún así, la represión triunfó. Sin duda la extensión del movimiento no tuvo el suficiente alcance, o era necesario ir más allá de la solidaridad. Precisamente la ineficiencia de los combates aislados había convencido a una parte de los trabajadores de la urgencia de un solo combate nacional, esta vez con un definido propósito revolucionario. Un ejemplo lo habían dado ya los nicaragüenses con Augusto César Sandino a la cabeza. Las condiciones existentes, la descomposición del régimen, así lo exigían. Tal vez por eso, el segundo Congreso Obrero del 26 había puesto énfasis en la construcción de un partido revolucionario, el PSR. Pese que algunos sostenían que el órgano de ese combate no era otro que la propia Confederación. Después de la experiencia de Barranca se reunió en Dorada, en septiembre de 1927, una convención del PSR, que al mismo tiempo fue de organizaciones obreras. Al fin y al cabo, esa era la verdadera espina dorsal del movimiento. Los participantes fueron apresados, hecho que alejó definitivamente cualquier idea de búsqueda del gobierno por vía electoral. Desde entonces, no se habló sino de insurrección. El planteamiento insurreccional tenía, sin embargo, dos interpretaciones. De una parte, quienes pensaban que un levantamiento más bien conspirativo, en alianza con un sector del Partido Liberal, encabezado por el general Leandro Cuberos y con apoyo simultáneo de otro similar en Venezuela. De otra parte,
quienes pensaban en la transformación de una huelga general obrera en un proceso insurreccional que podía implicar la formación de un ejército revolucionario. De este lado estaba Maricha. En el año 28 la represión se hizo más aguda, justificada con la ley heroica, verdadero estatuto de seguridad de la época. Se sucedían las huelgas, las manifestaciones. El descontento era general, campesinos, indígenas, incluso estudiantes. Las giras de los revolucionarios continuaron, aún en estas difíciles condiciones. Raúl Eduardo Maicha marchó a la zona bananera a apoyar la lucha de los trabajadores y contribuyó decisivamente a la elaboración del petitorio reivindicativo y a la preparación de la huelga. Como se sabe, el conflicto surgió allí por mínimas reivindicaciones, pues sus condiciones de vida y de trabajo eran sencillamente infrahumanas. La historia inmediata es bien conocida: la masacre de Ciénaga. En realidad, Cortés Vargas masacró una manifestación pacífica y reivindicativa, pero suscitó y debió enfrentarse luego a un desarrollo insurreccional. En la finca La Palma, ahí habíamos alrededor de 3.000 hombres, de mujeres y hombres. Y de allí salimos, cuando llegamos a Río Frío, me tocó a mí llegar después de que ya habían comenzado los movimientos. El comisariato ya echaban pacas de cigarrillos para afuera y tal, y mucha gente se había ido. Como yo no vi nada que hacer ahí, seguí hasta Orihueca. Cuando llegué a Orihueca, también encontré que ya los huelguistas habían pasado por ahí. Ahí me tocó ponerme un saco de arroz y llevarlo al centro del movimiento huelguística. De allí, al verme solo, me ofusqué, no sabía qué hacer. Al fin resolví seguir viaje con los huelguistas y los alcancé en la finca denominada Normandía, en donde había funcionado ahí un pequeño comisariato, yo no sé de quién. Entonces, ahí en el momento que yo llegaba sacaban a un herido, porque ahí había habido